Martes negro, crímenes sin resolver, asesinos en serie, naturaleza humana, presenta y dirige Almudena Negro. Muy buenas tardes, amigos de Martes Negro. ¿Cómo están ustedes? Como me imagino que relajaditos, morenitos y descansados, como se merecen. Y ahora toca retomar el trabajo, toca retomar las obligaciones. ¡Ay, qué corto se nos ha hecho! Yo no sé a ustedes, pero yo conseguí que mi reloj de estos modernitos me detectara como siesta mis estancias en la hamaca playera. Ha sido corto, pero ha sido intenso. Cuesta retomar, pero lo vamos a conseguir. Nosotros, como siempre, vamos a volver a estar aquí hablándoles de crímenes que estremecieron a España, de las mentes criminales y sobre todo, y lo fundamental, de la naturaleza humana, advirtiéndoles que el mal existe. Nos cuesta mucho aceptar esto del mal. Solemos pensar en la bondad, en la belleza, y nos cuesta mucho asumir que igual que esta existe la bondad, existe también el mal. Por eso tendemos a justificar a los criminales, a justificar a los malvados. Bueno, es que su padre abusaría de él. Bueno, es que quizá tuvo una infancia complicada. Bueno, es que si las drogas. No, en muchas ocasiones lo que estamos es ante un malvado. Y desde luego malvados fueron los que asesinaron en 1992, quizá 93, porque no se conoce la data del asesinato, aunque sí de cuándo se encontraron los cuerpos, Miriam, Toñi y Desiré, las niñas de Alcácer. Con este crimen del que ya les hemos hablado, intentando despejar dudas acerca del mismo, retomamos. Carlos Prayón les hace un resumen. El 13 de noviembre de 1992 tuvo lugar la desaparición de Miriam García, Toñi Gómez y Desiré Hernández, tres niñas valencianas de 14 y 15 años. Su secuestro, tortura y asesinato se conoce hoy como el crimen de Alcácer, por el nombre de la localidad valenciana en la que residían las pequeñas. Ese día se dirigían a pasar lo que quedaba de tarde en la discoteca Color de Picassent, una localidad cercana a su municipio. Jamás llegaron. 75 días después, el 27 de enero de 1993, sus cuerpos aparecieron semienterrados en una fosa en el barranco de la Romana, un lugar de difícil acceso situado cerca de la presa de Tous. Las niñas habían sido salvajemente torturadas y violadas para luego ser ejecutadas mediante disparos. El arma del crimen jamás fue localizada. Según la versión oficial, los crímenes los habrían cometido Antonio Anglès y Miquel Ricard, dos delincuentes de la zona, junto a otro autor o autores desconocidos. Ricard fue detenido el 28 de enero de 1993 y condenado en 1997 por la Audiencia Provincial de Valencia a una pena de 170 años de prisión. Es uno de los asesinos y violadores que se vio beneficiado por la derogación de la doctrina Parot, por lo que está en libertad desde el año 2003. Antonio Anglès se fugó y desde 1993 no se ha vuelto a saber de él. Su vida es uno de los grandes misterios de este caso. Según algunas versiones, huyó en un barco rumbo a Irlanda, fue detectado como polizón, volvió a escapar y su rastro se habría perdido en el mar. Otros creen que Anglès murió sin llegar a salir de España. Y es que Alcácer ha dado lugar a numerosas teorías de la conspiración. La más conocida, la auspiciada por el periodista ya fallecido Juan Ignacio Blanco, quien llegó a acusar a importantes políticos de la época de haber participado en los crímenes en un programa de máxima audiencia emitido en Telecinco y dirigido y presentado por Pepe Navarro. A estas teorías han contribuido notablemente que el levantamiento de los cadáveres se hizo de forma chapucera, con los medios disponibles en aquella época. La autopsia de las niñas, realizada por 6 médicos forenses designados por el juzgado, también dio lugar a controversias, ya que en los cuerpos el forense contratado por las partes, el profesor Fontela, encontró cabellos de al menos 5 personas. Unos vestigios biológicos que, junto con las muestras tomadas en la caseta de la Romana hoy, gracias a la acusación particular que ejerce la asociación Laxmi, se está volviendo a investigar gracias a las nuevas técnicas de ADN inexistentes en 1993. No se han encontrado restos de ADN ni de las niñas, ni de Miquel Ricard, ni de Antonio Anglès en las muestras que se tomaron del Opel Corsa color blanco y del Seat Ronda azul, propiedad de Anglès y Ricard. De los coches se tomaron muestras con hisopos y se recogieron también envoltorios de caramelos, pelos con y sin raíz y pequeños objetos como un peine o una moneda de una peseta.
Por tanto, no se han encontrado pruebas que puedan incriminar al prófugo de la justicia Antonio Anglés, quien hoy sería difícil de condenar, pese a que el sumario sigue abierto y él figura como investigado. Pues les decía yo que íbamos a retomar para comenzar temporada con el crimen de Alcácer, ese asesinato que conmocionó a toda España, que sacudió los cimientos de las televisiones y que aún a día de hoy todo el mundo recuerda. Y es que en julio nos quedamos a medias con la batería de preguntas que pretenden despejar mentiras y medias verdades sobre los crímenes de Alcácer, que le formulábamos a Manu Jiménez del podcast El Rincón del Disidente. Ya saben, un podcast que nació dedicado a estos crímenes, aunque hoy en día, dado su enorme éxito, ha ampliado su temática. Pueden verlo en YouTube, seguirlo por supuesto también en Spotify o en ebooks. Tienen también página web en Facebook y cuenta en Twitter. Carlos Prayón nos ha recordado hace un momento en la introducción hasta qué punto ha llegado la investigación del caso, que aún sigue abierto. De hecho, se siguen practicando diligencias y se sigue buscando a Antonio Anglés Martins. Miguel Ricard, quien fuera condenado por el secuestro, torturas, violación y asesinato de las pequeñas Toñi, Miriam y Desiré, fue puesto en libertad al derogarse la llamada doctrina Parot. Nunca ha hablado en público de los crímenes. Lo cierto es que los hermanos de Antonio Anglés, que se cambiaron su apellido paterno por el materno, parece que han conseguido salir adelante y además muy bien, máximo teniendo en cuenta que eran una familia desestructurada y que su madre, en el momento de los crímenes de Alcácer, Neusa, trabajaba en un matadero de pollos, lo cual evidentemente no reportaba grandes ingresos familiares. Era ella quien sacaba adelante la familia. Pues bien, hoy los Martins tienen numerosas empresas. Multicurrents International SL tiene a Kelly, la hermana de Anglés, como administradora única. Es una empresa dedicada al asesoramiento financiero e inversiones y factura, escuchen, entre medio y 1 millón de euros al año. Fue constituida el 27 de noviembre de 2007, muchos años después de los crímenes. Carlos, otro de los hermanos de Antonio Anglés, por su parte, es socio y administrador de la empresa Carburantes del Siglo XXI, con sede en Valencia. Junto a su hermana Kelly, administra además Inversiones Bitfit SL, empresa dedicada a ofrecer servicios de contabilidad y administración. Se constituyó en el año 2017. Pero es que además Carlos es administrador único del restaurante Valencia Cánovas, constituido el 21 de diciembre de 2011. Por su parte, Joaquín, otro de los hermanos, administra Gasoil Gaso SL, una gasolinera sita en Catarroja, donde vivían esta familia en el momento del suceso. Y también administra Top Clínica Pilar, antes gasolinera Low Cost Alfalfar, constituida en enero de 2017. ¿De dónde sacaron los Anglés el dinero para estas inversiones? Lo pueden comprobar accediendo a Accessor o cualquier página web dedicada al mundo empresarial. Tienen estas empresas, ¿de dónde sacaron la pasta? En el caso de las gasolineras, además, es que en aquella época no estaban precisamente demasiado liberalizadas. Hay quien dice, yo creo que acierta, que por esas intervenciones que tenían en las televisiones, recuerden, aquella noche cruzamos el Mississippi, se embolsaron una buena cantidad de dinerito que al parecer, y quizá de la mano de Carlos y Kelly, supieron invertir muy bien. Vamos a hablar también de dudas acerca de estos crímenes. Por ejemplo, hay dudas acerca de la declaración de los testigos que dicen haber visto a las niñas subiendo a un vehículo que sería el que conducían Anglés y Ricard en Picassent. Una vecina, María Dolores Badal, vio a las niñas montarse en el coche. Una pareja las había llevado desde Alcácer hasta la gasolinera de Picassent y tienen luego unas declaraciones absolutamente contradictorias. ¿Qué pasaba ahí? Hay teorías de la conspiración también que hablan de importantes personajes involucrados en la trama. Incluso citan ese infecto montaje llamado Bar España, por el cual debería responder, entre otros, Mónica Oltra. Y personalmente yo, ya les digo, no me creo ninguna de esas teorías de la conspiración. Hablaremos de ello. También hablaremos de Juan Ignacio Blanco y esa supuesta película, ese vídeo snuff que jamás ha aparecido y que yo creo que es una de las grandes mentiras de Juan Ignacio Blanco. Por su parte, Fernando García, padre de Miriam, sostiene que fue enviado a Londres
en el momento de aparecer los cuerpos de las niñas por una periodista británica que aparece en el documental de Netflix sobre los crímenes de Alcácer, con el fin de que no estuviera en España cuando tenían que descubrirse los cuerpos. ¿Conspiranoia? ¿Realidad? ¿Un poco de ambas? Y una última pregunta. ¿Guarda relación el caso Macastre, un caso acaecido en Valencia, 3 asesinatos, con la muerte de las 3 niñas de Alcácer? Bueno, pues de todo ello vamos a hablar con Manu Jiménez. Bueno, pues les decía que retomamos después del verano, que espero que estén todos por lo menos tan morenitos como yo, que me he mimetizado con la hamaca como se corresponde. Pocos días, he vivido como una rica 5 días, que es lo que me he podido permitir. Nada más, estoy como todos los españoles, que son las vacaciones de 14 días, ya no existen, porque hay que pensar en pagar la luz, el gas, el agua, el melón a 12 euros, que qué barbaridad, un melón a 12 euros, bueno, pues como así andamos, pues bueno, y ahora encima hay que retomar el trabajo, no saben lo que está costando, o sea, es tremendo esto de la depresión postvacacional. He leído por ahí que hay que tomar zumo de granada, que quita la depresión postvacacional. Yo me lo voy a beber por litros, porque no tenía ganas de volver, hasta que ahí viene, hasta que Manu Jiménez del Rincón del Disidente me dice: Almu, que sí, que voy ahí, que el 6 de septiembre estoy ahí, y acabamos ese cuestionario de preguntas que tenías y hablamos de novedades en torno a los crímenes de Alcácer y te cuento un montón de cosas. Así que dicho y hecho, muy buenas tardes, Manu. Buenas tardes, Almudena. Por fin, bueno, tú, lo primero vamos a hablar de tu podcast, porque la gente lo tiene que saber. Has ampliado programación, ya no solo estás dedicado al Alcácer, que sí sigue siendo el podcast por excelencia para enterarse de todo lo que hay en torno a los crímenes de Alcácer, sino que habláis también de otras cosas. Casi hacéis un martes negro. Casi hacemos un martes negro, tenemos nuestros jueves, que en nuestro caso es jueves negro, tratando la actualidad criminal, que aunque parezca que no, hay mucha en este país. Y hemos creado 2 nuevas secciones, como son Iberia Asesina, que de hecho se estrena este sábado. A ver si lo adivino, crímenes en España. Con ese nombre. Serial Killers españoles. Serial Killers españoles. Y luego tenemos El Rincón Extraño, que no todos los crímenes o todas las cosas de los sucesos tienen una explicación racional, y también vamos a tratarlos. Pero sí, Alcácer sigue siendo, digamos, la piedra angular de nuestro canal. Es que quien quiera saber cosas en torno al Alcácer, pero de forma seria, sin caer en teorías de la conspiración y cosas por el estilo, tiene que oír El Rincón del Disidente. Bueno, aquí lo hemos dicho desde el minuto 0. Yo intento tocarlo todo precisamente para que luego la gente no diga que hay un sesgo. Entonces yo doy toda la información, sea oficialista o conspiranoica, y luego que cada persona saque sus propias conclusiones. A lo largo de estos 2 años que llevas haciendo el podcast, y has ido investigando, indagando sobre el caso Alcácer, ¿hay cuestiones sobre las que has cambiado de opinión? Prácticamente todas. ¿Todas? Prácticamente todas. Porque tú, que creías más en la teoría de la conspiración y ahora crees menos, ¿o? Yo era un conspiranoico per se de la escuela de Juan Ignacio Blanco. Uy, de Juan Ignacio Blanco vamos a hablar luego. Vale, y ahora no es que abrace la versión oficial, que para mí me parece tan falta de realidad como ciertas teorías de la conspiración, pero hay muchas cosas que he cambiado la forma de verlas, sí. Uh-huh. Bueno, pues estábamos con esas cosas que sucedieron en Alcácer. Yo en la introducción del programa contaba con una cosa que me ha sorprendido, porque este verano, pues en un ratito me puse a investigar y digo, joder, macho, los Anglés, menuda vista empresarial que tienen, ¿eh? Gasolineras, una clínica capilar, asesoramiento financiero, restaurante. Bueno, ¿de dónde sacan para tanto como destacan? Pues según las malas lenguas es que les pagan. Hay alguien que les ha comprado su silencio. Fíjate, este verano leía yo un libro que ha publicado la editorial Almuzara que se llama Crímenes que estremecieron a España en el siglo XX, de Antonio Trujillo. No me he creído nada del tratamiento que hace de Alcácer. De hecho, es un libro que me gustaba mucho hasta que llegué a la parte de Alcácer, porque recoge todas las conspiranoias habidas y por haber, ¿no? Pero una de las cosas que dice es eso, que había pago de fondos reservados. Y sin embargo hay otra explicación, y es que ganaron mucho con las teles. A ver, yo... y respeto mucho, es la versión que tiene Fernando. A Fernando ha habido gente que le ha llegado y le ha dicho... Yo eso no me lo creo, lo de los fondos reservados. A mí me cuesta creer, ¿no? Yo no me lo creo. Pero sabiendo cómo funcionaba el señor Vera, el señor Barrio Nuevo, el señor Belloc, el señor
Felipe González. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Todas Que esas... los fondos de reservados se dejaron de pagar. Todas estas cosas, por ejemplo, cuando llega José María Aznar, se dejaron de pagar determinados fondos reservados. Bueno, a lo mejor les dejaron ya arreglada la vida, quién sabe. No lo sé. De todas formas, hay una explicación más plausible o más lógica, y es que los Anglés, y era una familia numerosa y nutrida, por cada intervención que tenían en un programa televisivo, ganaban o cobraban muchísimo dinero. Ese dinero, si a cada uno de los miembros les pagaban, voy a decir una cifra al aire, más o menos por lo que me ha podido comentar alguna persona que lo vivió en Esta noche cruzamos el Mississippi, pero 400.000 o 500.000 pesetas. 300.000 euros. De la época, por miembro. No, 300.000, sí. Por miembro, y por programa, pues a lo mejor cada semana se acababan con, no sé, 2-3 millones de pesetas. No, de la... me he ido, 300.000 es mucho más. Sí, no, serán 30, no, 3.000. 3.000 euros. Claro, 3.000 me he ido euros. yo donde me he ido, madre de Dios. Oye, pero 3.000 euros de la época. Claro. Claro, que hoy en día sí serían 300.000. Posiblemente. Eso, bien invertido, sobre todo en aquella época que hubo el boom inmobiliario, y con una cabeza pensante, que la hay en ¿Quién el clan es? Anglés. Kelly. Es Kelly Anglés. La chica. Sí, una de las chicas. Hay otra chica power. que no ha pasado, digamos, a la fama mediática por propia decisión, se alejó del centro neurálgico de la familia, y muy respetable, pero Kelly sí que siempre ha actuado como la cabeza, digamos, empresarial de... Kelly estuvo en un reality. Kelly estuvo en un reality, sí, correcto. Cantando y bailando. Correcto. Hasta que se destapó que era una de los Anglés, porque se han cambiado el apellido. Sí, bueno, es una de las cosas que ellos achacaron, y es que ese apellido ha quedado maldito, cosa que creo que es factible, y además en una población tan pequeña como Catarroja, todos siempre visualizamos Madrid o Barcelona, pero Valencia es mucho más pequeña y los pueblos son mucho más pequeños, pues claro, ser un Anglés era prácticamente ser un apestado. Y además, yo lo ignoro, pero mucha relación con el padre, con Anglés no tenían, con el padre Anglés. La que se ha encargado de ellos es Neusa Martins, la madre. Su padre falleció. Por eso. Ahí hay una doble versión. La versión normal es que este hombre falleció a raíz de sus problemas con el alcoholismo, pero en alguna que otra entrevista que dio Roberto Anglés, y de hecho se trata en Esta noche cruzamos el Mississippi, él decía que Antonio agredió a su padre. Uy, no me creo ya nada. Le dio un golpe y eso produjo... Pero había que demonizar a Antonio Anglés, ¿no? Sí. Para trincar la pasta del Mississippi. Claro. Es que también todos sabemos cómo, bueno, por lo menos aquí sabemos cómo se hacen los programas de televisión y se guioniza absolutamente todo. No se crea nada de First Dates, por ejemplo. Pero bueno, volviendo al caso. Había dudas, en las teorías de la conspiración se ponen en duda todas las declaraciones de los testigos que dicen haber visto a las niñas de Alcácer el día de su desaparición. Estoy pensando en María Dolores Badal, esa Correcto. vecina que dice que desde su terraza ve como las 3 niñas se montan en un coche donde iban 4 personas. Y entran por la puerta Y trasera. que entran por la puerta trasera. Y luego también se pone en duda el testimonio de esa pareja que las recoge en Alcácer y las lleva hasta la gasolinera de Picassent, porque él tenía el coche, el cárter estropeado, algo por el estilo, y luego llegan y declaran, bueno, y lo que declara ella no tiene nada que ver con lo que declara él. O sea, Así es. ¿aquí qué hay? Pues ahí hay para mí yo creo que la teoría más plausible, y es que Vamos a separarlos, ¿no? Por un lado a María Dolores Badal, Sí. por otro lado Mariluz López y Francisco José Herbas. La señora Badal es una vecina de Picassent, que además da un dato como que ella ve a las niñas justo cuando se encienden las farolas. Eso situaría a las niñas a las 6:30 más o menos. Estamos hablando de un 13 de noviembre. Que Sí, claro, invierno. Por lo cual no cuadraría, pero es que además ella dice que es un vehículo con 4 puertas. El Opel Corsa de Miguel Ricard sabemos que no tenía 4 puertas, por lo cual... Pudo ver otras 3 niñas. Yo siempre he pensado eso, que ella vio... Esa noche había una fiesta de instituto en Color, donde iba gente de otras poblaciones, Silla, Picassent, Alcácer y demás, y pudo ser que viese a 3 niñas, que en aquella época la estética podía ser muy similar entre todos los chavales, y pensase de buena fe... O sea, que es una testigo de buena fe. Sí, que ella... ¿Y por qué esto que tú dices pudo ver a otras niñas
la instrucción, la policía no lo investiga, si realmente las vio a ellas, no las vio a ellas, porque según el documental de Netflix, ahí vamos, está clarísimo que las vio a ellas. No está tan clarísimo como que en el acto del juicio, que es una de las cosas que omite el documental de Netflix, el propio abogado de Blanca Estrella Ruiz, Virgilio Latorre, que no creo yo que tuviese mucho interés. Blanca Estrella Ruiz, que es la acusación de Campoamor. Sí, la presidenta de la asociación Clara Campoamor. Que nuestros oyentes igual no lo saben, entonces yo voy puntualizando. Está bien la puntualización. Es que además son, digamos, los defensores de la teoría oficial en que fueron Anglès y Ricard. Él mismo deja en evidencia e invalida el testimonio de María Dolores Badal al, digamos, confirmar que no podían ser, por estas cosas que te comento, pues la hora, el vehículo, que fuesen las niñas. Porque Mariluz López y Francisco José Hervás dicen que recogen a las niñas a las 8:15 y las farolas se encienden a las 6:30. Correcto. Y se supone que esto es después de que Hervás y Mariluz López las habían dejado en la gasolinera. Así es. Hervás y Mariluz, que no coinciden en el vehículo. Bueno, en nada. Sí, pero es especialmente llamativo. Me lo creo más a él, que sabrá qué coche tiene, pero ella iba un poco despistada, ¿no? Pero, ¿por qué se cambió? O sea, sí se comprobó que Hervás, porque de hecho lo comprobaron el propio Fernando García y Paco Emilio, miembro del equipo de investigación que tenían Fernando García y Juan Ignacio Blanco en el año 96-97 en Alcácer, que Hervás sí lleva el vehículo a un taller para que lo reparen. Eso está comprobado. Ahora, que en ese vehículo entrasen las niñas, pues ya es otra teoría más llamativa. Yo, hablando con Santiago Cortés, el autor del libro Las otras niñas, el cual recomiendo, aunque sea, digamos, una versión distópica de que Antonio Anglès hubiese podido sobrevivir. Él ha trabajado muchos años como guionista de televisión y él mismo, que es, entre comillas, defensor de la versión oficial, reconoció en la entrevista que le hicimos que muchos testigos jamás ven a las personas que ven y simplemente ven una cámara y se viene arriba. De hecho, en derecho, las testificales son las pruebas que menos valor tienen, porque tú y yo ahora mismo vemos un suceso en la calle y cada uno lo vamos a ver de una manera diferente, por lo cual las pruebas importantes en los juicios son las documentales, las forenses, pero en ningún caso las testificales. Así es. Puede haber contradicciones, o que tu memoria te juega una mala pasada, o que no te acuerdas. Claro. O a mí me hubiese podido pasar de montarme en un coche y no saber decir la marca. No tengo ni idea. Por eso me es llamativo, y es bueno que tú, como experta, lo comentes, lo de las testificales, porque en la famosa huida de Antonio Anglès, que lo que tenemos, a excepción del chalet de Benaguacil, prácticamente, sí, son testificales, se les da una credibilidad absoluta. El taxista ¿no? En el que se monta Antonio Anglès en el taxi, dice, oye, que soy Anglès, el que ha matado a las niñas. El taxista, en fin. La persona que le atiende en la peluquería cuando se tiñe el pelo, o sea... Y además es que él va presumiendo, porque soy Antonio Anglès. Eso es. Sin embargo, no le damos credibilidad a los testimonios cuando durante esos 75 días que desaparecen las niñas, las veían en Granada, las veían en Navarra, las veían en Barcelona, las veían en Madrid. Entonces, gente en realidad que quiere ayudar que cree que las ha visto. Si Antonio Anglès, y también malvados. Antonio Anglès lo vieron al mismo tiempo, en Alicante, cerca de Torrevieja, en Alcalá de Henares y en... Pero querido, si se la ha visto en Marruecos. Bueno, sí, y en Tokio, en un zoológico de Tokio, que de hecho se desplazaron 2 miembros de la Policía Nacional a comprobar las cámaras. Sí, porque hay que comprobarlo. Y es verdad que la persona que se ve en esa grabación se parece a Antonio Anglès, pero se pudo demostrar que no era Antonio Anglès. Entonces, María Dolores Badal, tenemos la prueba de las farolas que se encendían, y esto es fácilmente comprobable con el ayuntamiento a las 6:30, por tanto, lo más lógico es que sea una testigo bien pensante y con buena intención, pero que vio 3 niñas. ¿Y qué pensamos de Hervás y de su novia? Novia en aquel momento. Es mi opinión personal. Yo creo que ellos jamás vieron a las niñas. ¿Y por qué se inventan que han llevado a las salir niñas? De la tele. Simplemente. Yo creo que sí, es mi opinión. No, respetable. Oye, es otra explicación. Es más, porque estamos hablando del año 93. Si esto sucede en el 2022, estamos claros que quieren ir a Sálvame. Posiblemente. Claro.
Claro, la cuestión es... En aquel entonces lo de salir en la tele no estaba tan de moda como ahora. Moda. Y a día de hoy tampoco es tan necesario. Te haces un selfie, ya. Una historia de Instagram o lo cuelgas en YouTube y ya tienes esa Pero es que esa llegan relevancia. al juicio a testificar y todo, claro, y a la policía. Claro. O sea, un falso testimonio. Lo dejaríamos Bueno, en que tenemos más dudas. Pero ahí también tenemos el testimonio de Kellyanne Glass, que declara cuando es detenida o llevada al cuartel de Patrais, que lleva meses sin ver a su hermano Antonio, luego declara que salta Antonio Anglés por la ventana del piso, y ahora en el documental de Netflix hace unos años que no, fue que se descolgó con unas tal y cual. ¿Eso no sería también falso testimonio? Entonces... Bueno, también el tiempo te puede ir jugando malas pasadas y no recuerdas un suceso de hace 10 años como sucedió hace 10 años. Por eso, si es que por eso las testificales en realidad en derecho tienen una importancia muy relativa, porque buenos testigos hay muy pocos. Sí, pero si hacemos caso entonces a todas las declaraciones de todos, Antonio Anglés llevaban sin verlos meses. ¿No? Entonces, esas son las primeras declaraciones que, según los expertos, son a las que deberíamos ceñirnos o son las que mayor cantidad de datos tienen a la hora de hacer una testifical, ¿no? Bueno, cuando hablamos de Alcácer hablamos también de teorías de la conspiración. Entonces, aquí hay una serie de teorías. A mí la más repugnante me parece esa que habla de importantísimos personajes involucrados en la trama y que meten por medio ese montaje, porque fue un montaje del caso Bar España. Eso me parece tremendo. Pero yo creo que hay un personaje del que hay que hablar, y es Juan Ignacio Blanco, que para mí es un señor que hasta se inventa la cinta Snuff para trincar pasta. Y poco más. Yo no sé si la motivación de Juan Ignacio Blanco fue trincar pasta. ¿Y qué otra motivación podía tener? Repercusión perdida durante muchos años, porque de hecho hay entrevistas en las que, por ejemplo... Él se forró con el Mississippi, él también ganaba dinero igual que los Anglés, él ganaba su dinerito. Sí. Creo que con la fundación esta que montaron, que Fernando García no se llevó un euro, a ver si lo dejamos clarísimo. Y Juan Ignacio Blanco tampoco. Pero enredaba, o sea, sí que dejaba todo en duda. O sea, era un personaje muy extraño, Juan Ignacio Blanco, y yo creo que es de los personajes que más ha contribuido, si me lo permites, a enmarañar en realidad el caso Alcácer. Sí. O sea, no aclararlo, enmarañarlo. Yo siempre lo digo, Alcácer es tan especial que no hubiese necesitado añadidos para ser especial. Hay tantas cosas extrañas que no hubiese sido añadidos. Yo hice 2 programas en mi podcast, que era el de El monstruo de Florencia y el de Los hijos de Sam, que cuando se sabe la información hay datos que es justo año del 94 al 97, que yo creo que Juan Ignacio Blanco, que era un buen periodista de sucesos y además... fue director del caso. ¿No? Yo no he podido corroborar esa información. ¿No? No, yo no he podido corroborar esa información. O sea, que todo era mentira en Juan Ignacio Blanco. Yo sé que Juan Ignacio Blanco fue redactor jefe del caso, pero no he podido corroborar, no con esto estoy diciendo que no fuese, pero no he podido corroborar que fuese director del caso. Bueno, lo que no se puede corroborar... a ver, todos sabemos quiénes han sido los directores del Mundo, del ABC, de La Razón. Yo es que he buscado en la hemeroteca y... ¿Cómo es imposible? Entonces no lo era. Ya te lo digo yo. Lo dices tú, no lo digo yo. Pero lo digo yo. Entonces, si no era director del caso, si además se inventa una cinta Snuff, que en la época de tesis de Amenábar y todas estas películas, y además se ha dedicado a enmarañar el caso, ¿qué es lo que buscaba Juan Ignacio Blanco? Quizá buscaba enmarañar el caso. A ver, porque aquí solo hay 2... Es que esto es muy fácil. Aquí solo puede haber 2 motivos. O busco enmarañar el caso de forma aposta para enmarañar, o busco pasta. No, yo creo que a río revuelto ganancia de pescadores. Juan Ignacio Blanco, por H o por B, fue una persona que acabó defenestrada en los medios de comunicación. Hombre, por H o por B no, porque se van al Mississippi y ahí acusan a todo pichirri de haber matado a las niñas de Alcácer. Sí, pero bueno... Claro. Y además lo suelta él. Lo suelta él, sí. Es que eso, señores, hay que tenerlo en cuenta. Quien suelta esos nombres que yo no voy a repetir, porque creo que imputar esos delitos a gente sin ningún tipo de pruebas y es terrible, es Juan Ignacio Blanco, no es Fernando García. No fue Fernando García, sí. Es que hay que dejarlo claro, ¿eh? Es que Juan Ignacio Blanco a mí me parece un personaje clave.
Yo, a ver, ahora a mí obviamente me da pena, y digo me da pena, que haya fallecido, porque yo no le deseo el mal a ninguna persona, y me encantaría poder discutir todo esto, igual que, y es público y notorio, cuando lo he tenido que discutir con Fernando, al cual quiero con locura, cosas que a mí no me cuadran, o con el propio Paco Emilio, lo hago y no hay mayor de los problemas, lo haría igual con Juan Ignacio Blanco. No es cuestión de que ahora, como Juan Ignacio Blanco está muerto, hablas de Juan Ignacio Blanco. No, oiga, es que yo no tenía, vamos yo a ver, no tenía aquí para pensado... empezar, quien ha sacado el nombre he sido yo. Y quien está hablando de Juan Ignacio Blanco, que quede claro, soy yo. Y además que quede muy claro que yo, cuando veo el documental de Netflix, que a mí no me gustó, el documental de Netflix, lo que más me sorprende es que a esas alturas sigue con el rollito de la película de vídeo. Una película que Fernando García ha dicho que no vio jamás, que su propia mujer ha dicho que no ha visto, La viuda. Y que yo pude... en una mesa, compartiendo mesa con Paco Emilio y con Fernando García, porque Fernando no ha querido ver el documental de Netflix, y estábamos hablando, le estábamos contando Paco Emilio y yo a Fernando lo que narra Juan Ignacio Blanco, y de hecho el propio Fernando le dice a Paco, pero Paco, tú estabas allí y tal, y me dice, Manu, ¿y qué dice Juan Ignacio? Y digo, pues que os dieron una cinta, que esperasteis al día siguiente, que fuisteis a la casa de tu hermano y que visteis allí la cinta vosotros tres. Una cinta, para que la audiencia lo sepa, donde se supone que aparecen las niñas siendo torturadas. Bueno, ahí es otra de las cosas. Una cinta snuff. Hay otra de las cosas, que es que dependiendo de la entrevista, decía una Juan cosa Ignacio u otra. No tenía buena memoria en ese sentido, decía una cosa u otra, y cuando ya no se vio con más oportunidades, dijo que es que no había una cinta, había casi 11 o 12 cintas. O 24, pero no apareció ninguna. Nunca. Yo puedo decir, Ni va a aparecer. yo puedo decir, y además de una fuente fidedigna, y vamos, quien me quiera demostrar lo contrario, que lo haga, porque sé que no va a poder, que el director y el productor del documental de Netflix, a una persona que se decía que estaba en la indigencia y arruinado, le ofrecieron por que solo les dejase visualizar un minuto, no que les diese la cinta, no que se grabase la cinta para emitirla. Simple para ellos poder decir, señores, damos fe de que la cinta existe. Le ofrecieron la desdeñable cantidad económica entre 50.000 y 60.000 euros. Y que no aceptó, suponiéndose que estaba en la ruina. Desapareció. No me creo nada del personaje. No volvió a cogerles el teléfono. No me creo nada de Juan Ignacio Luego hay Blanco. otra serie de comunicadores que lo han querido ayudar, y sé de buena fe que lo han ayudado todo lo que han podido, igual que ha sido, o por ejemplo, Manuel Carballal o Cris Campos, que de hecho Cris Campos estuvo incluso viviendo en la casa de Juan Ignacio Blanco, y acabaron fatal con él por las constantes mentiras, me consta. Entonces, a mí me da mucha pena. ¿Cómo llega Juan Ignacio Blanco al caso Alcácer? Por Paco Emilio. ¿Y por qué? ¿Cómo Pues llegan? Paco Emilio... Porque lo que me falta ahí es saber cómo llega este pues personaje a la vida de Fernando García. Muy sencillo. A Juan Ignacio Blanco lo contrata, después de salir del caso, Pepe Navarro para hacer programas, o sea, digamos la parte de sucesos. En Esta noche cruzamos el Mississippi, sucede el caso Alcácer, se va a acercar la fecha del juicio, y Juan Ignacio hace un documento, hace un extracto, una parte, para Esta noche cruzamos el Mississippi. Eso lo ve Paco Emilio, que en aquel momento estaba relacionado con temas de empresas privadas de seguridad, detectives privados y demás. Era seguidor de Juan Ignacio Blanco. Hay que recordar que él tenía un programa en Radio Voz, que era La Voz de las Sombras, creo recordar. Además, un programa muy bueno. Y hay que reconocer que Juan Ignacio Blanco era un excelentísimo comunicador. O sea, yo le sigo escuchando a día de hoy. No, tú le oyes una conferencia y casi te convence. Yo es que ya estoy de vuelta de todo. Es igual que Paco Pérez Avellán, que tú lo oyes y dices, es que tiene una forma de narrarte los crímenes que para mí, o sea, yo realmente lo envidio sanamente. Era un comunicador como la copa de un pino. Es que al César lo que es del César. Esta noche cruzamos el Mississippi. Paco Emilio ve a Juan Ignacio Blanco, a su periodista de cabecera, allí diciendo que hay cosas raras, que cree que la investigación de la Guardia Civil, o que la Guardia Civil oculta algo en la investigación del crimen Alcácer, cosa que no era verdad, o sea, no era falso. ¿Era falso o no era falso? No era falso. Había cosas ya raras.
Bueno, claro, para empezar por las autopsias. En el tema de la investigación. Y aquello le hace a Paco Emilio que de un salto llama a Radio Voz, intenta quedar con Juan Ignacio Blanco y poco más le convence para que, oye, hay que ir a investigar al Alcácer. Y se cogen el Twingo y se marchan hasta Valencia, se presentan delante de Fernando García y le ofrecen ayudarle con la investigación, porque en aquel momento yo honestamente creo que los tres, Juan Ignacio Blanco, Paco Emilio y Fernando García y otras personas de su entorno, creían que ahí había algo muy extraño que había que investigar. Ahora, tal y como... Quizá lo extraño vino de que la instrucción fue mal hecha. Muy mal porque hecha. Mira, hay otros crímenes, ¿no? Como los marqueses de Urquijo. Sí. Cuando no se resuelve realmente un caso porque se instruye mal, todo eso da lugar a teorías de la conspiración. Sí. Y quizá esa es la clave, ¿no? Esa es parte de la clave. Luego, con lo cual, si supiéramos qué pasó en Alcácer, se acabó todo. Todo. Bueno, yo he llegado a la conclusión que no, que hay personas que aunque pudiésemos usar un cronovisor y viésemos... Bueno, esos son los fanáticos. Lo que sí, lo que pasa es que en Alcácer hay muchos. Los que no les importa la verdad, sino tener razón. Sí. ¿No? Es que hay mucha gente Alcácer, así, pero en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Tanto de un lado como de otro hay fanáticos que son, jamás te lo aceptarían. Bueno, eso es un problema ya, yo diría personal, psicológico, personal, porque si de un crimen tú quieres que tu verdad sea la verdad y en realidad no te importa la verdad, realmente tienes un problema y debes ir al psicólogo. Así es. Vamos, yo lo creo así. Fíjate, Fernando García, que se creyó al principio, yo me imagino que ahora ya no se cree tanto, de Juan Ignacio Blanco, una de las cosas que sostiene es que para que puedan aparecer los cuerpos de las niñas en la Romana, a él una periodista británica, Patricia Murray, le lía para ir a Londres con la hermana de Toñi, ¿no? Para que él no esté en el momento en que tienen que descubrirse los cuerpos, donde además cambian justo al jefe de la UCO. ¿Conspiranoia, realidad o un poco de ambas? La realidad es la realidad. Fernando García estaba aquel día. Pero mi pregunta es si le liaron para irse porque ya sabían que ese día tenían que aparecer las niñas y él no debía estar en España. Yo no sé si... No, que la realidad ya sé que es que él está en Londres cuando aparecen los cuerpos. Yo no sé si aquel día... intentes ir vivo. No, yo no sé si aquel día tenían que aparecer los cuerpos o no, eso no lo sé. Si lo supiese te lo contaría sin mayor problema, Almudena. Lo que sí es cierto es que aquel día se organiza lo del tema o 2 días antes se organiza lo del tema para viajar a Londres. Es cierto que la persona que lleva a Londres... Que sale en el documental de Netflix, Patricia Murray. Claro, y que cuando una vez regresan, Patricia Murray, a excepción del día que él... De infame recuerdo cuando tiene Nieves Herriosa a todas las familias encima del escenario. Ahí estaban en shock, ¿verdad? Estaban en shock. No eran capaces de reaccionar. A partir de aquel día desapareció. ¿Ah, sí? ¿Nunca más volvió a saber de ella? Nunca más. Solo, como dice Fernando, para hablar mal de Fernando. Entonces, no lo sé. Pues eso es lo que hace a Fernando pensar que Patricia Murray juega un papel en el hecho de que él estuviese... O sea, que las niñas, pero eso querría decir, si Fernando tuviera razón en eso, que yo no lo sé. Esto lo ignoro, igual que otras cosas he dicho, esto sí, esto no tengo ni puñetera idea, ¿vale? Sí. Querría decir que estaba previsto que ese día aparecieran los cuerpos de las niñas, que él estuviera fuera, que el de la UCO estuviera fuera, y entonces los colmeneros tenían que estar en el ajo. Es que fíjate el lío que tenemos aquí montado. O por lo menos uno de ellos, ¿no? Claro, pero fíjate el lío que hay aquí montado, o sea, me parece... Es que claro, y todo para que aparezcan unas niñas... A las que han matado unas niñas que hay constancia de un policía, con lo que implica ello, que el 6 de enero estuvo por la fosa de la Romana y ahí no había nada. De un grupo de senderistas, que de hecho hay una grabación de vídeo, creo recordar. Y no vieron. Y no hay absolutamente nada. Pero no entiendo nada, porque en la Romana lo mismo van senderistas y no ven nada, que va uno y encuentra unas falanges 20 años después. Ahí colocadito. Sí, yo habré subido 10 veces antes. Yo no entiendo nada de Alcácer. 10 veces antes de que este chico encontrase las falanges de Miriam, y yo nunca había visto nada, pero también es casualidad que vaya el profesor Francisco Echeverría y encuentre un molar. También. O sea,
Es que pasan unas cosas, pasan cosas ¿verdad? raras. Con Alcácer pasan cosas raras. Bueno, y otra de las cuestiones que se comentan muchas veces, y yo aquí sí que no tengo ni idea, aunque me he leído el libro de Ivana Cloch, ¿tiene relación Alcácer con el caso Macastre, que para que la gente sepa es el asesinato de 3 chavales, un chico y 2 chicas, que tuvo lugar en la misma zona en la que también desaparecieron, por Alcácer, Picassent, Catadau, toda esa zona, y que además es un caso donde se supone que estuvieron en el mismo bar donde los chavales que mueren están en el mismo bar donde Anglés y Ricard se supone que bajan a comprar unos bocadillos mientras están torturando a las niñas de Alcácer en la caseta La Romana. Y que además el pie de una de esos 3 chavales aparece en la calle Alcácer de Valencia. O sea, esos son hechos. Sí, sí. Esos son hechos, no son opiniones. Pero mi pregunta es, ¿Macastre tuvo algo que ver con Alcácer? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque nos aislamos de Alcácer y de Macastre, pero sí, hay que contar que cuando desaparecen Toñi, Miriam y Desiré, hay cerca de una veintena de jóvenes de edades similares a las niñas de Alcácer y características físicas similares a las niñas de Alcácer que desaparecen en toda esa zona de la Hoya de Buñol y la Huerta Sur de Valencia. Porque a raíz de estos años, desde 2013 a ahora, han aparecido, pues creo recordar, posiblemente sea alguno menos, pero creo recordar que son 5 cuerpos en Macastre. 5 ya. Sí, 5 aparte de los 3 niños de Macastre, porque hace un año aparecieron 3. Bueno, era una época en que en la Comunidad Valenciana desaparecían muchas criaturas. Y ahora eso se sabía en los juzgados. Y ahora sigue desapareciendo. Ahora lo que pasa es que no interesa que nos enteremos. Aparece como hace un par de semanas, pues el cuerpo de una chica con unas hierbas por encima, que le han amputado o le han arrancado. Habría que entender si es hacia un animal o de otro animal que anda a 2 patas, las manos y los pies. Entonces, bueno, yo creo que eso sigue sucediendo. Pero si Macastre tiene relación con Alcácer, ¿quieres decir que implicados en el asesinato de Toñi, Miriam y Desiré estuvieron implicados en los asesinatos de los otros 3 chicos? Posiblemente alguno de ellos sí. O sea, podría ser, por ponerme estupenda y oficialista, Ricardo Anglés. Podría ser. Pero eso hay que basarlo en algo. Bueno, yo creo... Andrés Ivana Cloch da bastantes pistas, ¿no? ¿Qué pasó en Macastre? Vamos a ver, aquí hay dos nexos de unión que de hecho Amos está investigando y yo le he podido aportar algunas de las informaciones, que son una cosa que siempre se ha hablado mucho en Alcácer, que es el tema de los famosos chalets. Sí, ¿qué es eso de los chalets? Los chalets se sabe... Tú piensas que nuestra audiencia no está tan experta como la del Rincón del Disidente. Yo haría un ejercicio que es para que toda la gente... Porque para mí es muy importante ir a los sitios, o sea, no te creas las cosas, compruébalas por ti mismo. Efectivamente. Si tú vas a Valencia y sales de Valencia, empiezas a ver que hay muchos chalets entre distintas poblaciones muy alejados unos de otros. En Valencia, como ciudad portuaria, hay gente que tiene mucho poder económico que precisamente vive en esos chalets. Y se sabe, y es cierto, y está comprobado, que en esos chalets pues había, en la época finales de los 80, principios de los 90, ciertas fiestas donde, digamos, subidas de tono, donde el consumo de alcohol y ciertas sustancias estupefacientes era muy común, donde se invitaban a prostitutas. Era la época del bacalao. De la ruta del bacalao. Y donde había, de vez en cuando, pues menores... las bacanales de toda la vida. Correcto. Cosa que posiblemente se siga produciendo a día de hoy. Bueno, en Valencia, en Madrid, en Sevilla... En todos los lados. Lo centramos en Valencia por los casos que estamos tratando. Eso siempre se ha teorizado, y posiblemente Juan Ignacio Blanco es una de las personas que más ha hecho y apostó por esa teoría, de que las niñas iban a un chalet, ¿vale? Pero voluntariamente ellas. Voluntariamente, sin saber lo que el futuro o ese presente les iba a devenir. La teoría, o lo que yo he podido, hablando con Amos y hablando con otros investigadores, vuelvo a decir, Amos es policía, o sea, no es un friki, o sea, es policía. El libro de qué pasó en Macastre me parece de lo más serio. Y criminólogo. Yo no descarto
además, estamos cansados de ver gente que son depravados sexuales, que increciendo esas personas, independientemente que yo no digo que fuese Pero fíjate, los 3 chavales de Macastre vienen de familias desestructuradas, tenían problemas en su día con drogas, o sea, nadie los estaba buscando realmente. Claro. En cambio, estas niñas eran 3 niñas pijitas, con perdón, es que o sea, 3 niñas de familias que las quieren, que las cuidan. Yo creo que ahí está el problema, y es decir, lo que sucedió en Alcácer había sucedido en ocasiones anteriores con chavales como los de Macastre, que a los 2 días aquello desaparecía porque sus padres no tenían poder económico, etcétera, etcétera. Yo he llegado a pensar, y yo esto se lo he transmitido a Fernando, que Alcácer, si no hubiese estado Miriam en esa ecuación, a las 2 semanas nadie se acordaría de ella. ¿Cuál es el problema? Fernando era un empresario de éxito multimillonario que se podía permitir poner todo de su parte para dar por saco día tras día a encontrar a su hija. Y sin embargo, fíjate, casi todas las teorías de la conspiración dicen que en realidad el objetivo era o Miriam o Desiree. Yo creo que no era ninguna de ellas. Ninguna de ellas, yo creo que fue al azar. Yo creo que aquella noche lo que fuese a pasar iba a pasar con cualquiera. Con las personas 3 o 4 niñas que... Las personas que la digo raptan... 4 por Esther. Sí, eso también daría mucho de hablar. Nos va a quedar para otro programa, ¿eh? Como todo nos siga dejando que hablar, claro, me voy a ir al rincón del disidente a preguntar, te hago una entrevista. Oye, cuando quieras. Pues cuando me invites. Pues mira, la semana que viene si quieres. Pues hecho. Bueno, la semana que viene tenemos el debate sobre el estado de la región, cuando lo supere. Vale, me parece fenomenal. Y si no, lo hacemos desde la Asamblea de Madrid. Exacto, sería un puntazo. Sí, pues te vienes a mi despacho y lo hacemos desde allí. Perfecto. No, la cuestión es que yo creo que precisamente la mayor, y si se me permite el término coloquial, cagada, es haber secuestrado a 3 niñas normales. Sí. Y debe ser que se durmieron en los laureles, que improvisaron lo que fuere, y aquello fue lo que se lió, porque las desapariciones de otras personas ahí están, pero es que al día siguiente media Valencia, parte de Cuenca, estaban ya empapelados con el rostro de las 3 niñas. Y eso les debió de colocar. Pero es que yo ya si me pongo conspiranoica, esto que voy a decir no lo creo, ¿eh? Vale. No es que lo creas, pero si me pusiera conspiranoica podría pensar en una pareja de asesinos en serie donde siempre hay un dominante, uno menos dominante, que se dedican a coger chavales, a torturarlos, violarlos y matarlos. Y que su error efectivamente es que en este caso cogen unas chavalas que el padre monta la de San Quintín. Podría ser. Pero entonces eso también... Eso que yo acabo de decir, que entra dentro de la lógica criminalística y de la mente criminal, ¿no? Esa pareja, esos cooperadores, asesinos en serie, porque los asesinos en serie existen, eso desmonta también todas las teorías de la conspiración, porque podrían haber sido Anglès y Ricard. Podrían haber sido Anglès y Ricard, sí, claro. Yo es una puerta que yo no cierro, pero yo creo que viendo... Es decir, no les veo tan perfectos o tan especialitos para ello, principalmente porque Miguel Ricard lleva fuera de prisión no sé cuántos años y no ha vuelto a delinquir que sepamos. Bueno, pero eso hay muchos asesinos en serie, que cuando fueron liberados no volvieron a delinquir o no les volvieron a pillar. Ya, pero tampoco, bueno, es que la figura de Miguel Ricard, de hecho... Yo por hacer de abogado al diablo. Sí, sería bastante curiosa porque hay testimonios que cuando los hechos probados sitúan que están excavando la fosa y que estarían enterrando a las niñas, hay testimonios bastante bien cerrados y verídicos de que Miguel Ricard estaba en Benetúser paseando el carrito de su hija. Entonces, yo creo que estaban en la ecuación, pero eran los meros conseguidores. Es mi opinión personal. Los que trincaban a los menores y se los daban a alguien. O por lo menos los enterradores, a día de hoy. No descarto que pueda estar equivocado o que lo vaya a cambiar cuando dentro de unas semanas esperemos que empiecen a producirse los resultados de las pruebas. ¿Qué me dices? Sí, vamos. ¿Ya vamos a tener resultados? En principio a finales de septiembre, principios de octubre deberían estar los resultados. Bueno, pues yo si quieres la semana que viene voy al rincón, pero tú te vienes en octubre a contárnoslo. me parece estupendo. Te lo digo porque es que estamos fuera de tiempo. Como ya siempre. Llevamos casi 50 minutos, dale que te pego al tema y ahora el problema, cada vez que traigo a Manu es que tengo más preguntas de las que tenía cuando empezó el programa, Manu. Pues, me traes por la calle a la amargura. Algo bien haremos. Bueno, pues señores, muchas gracias Manu. A ti. Y señores, pues lo dicho,
Nos vemos la semana que viene aquí, nos oímos, perdón, en Martes Negro. Y lo que les digo siempre, intenten ser un poco malos, que ser bueno es muy aburrido. Buenas noches.